de lo que significa el saber destruir también con eficacia, con ingenio, con capacidad técnica, lo que se tenga que destruir, porque a lo mejor está afectando a la colectividad, está afectando a la seguridad pública y a la seguridad privada, pero siempre con un anhelo de construir a partir de ahí. Como el ave fénix, construir desde las cenizas. Y eso es lo que hace que una sociedad crezca y una sociedad se rejuvenezca. Y por eso qué bonito la simbología del 13º Simposium con esta labor de construir modelos de vida a partir de personajes de éxito que van a pasar por este estrado para manifestarles a ustedes esa capacidad que ellos han tenido para construir su propio proyecto de vida y para que ese proyecto de vida, en el caso de los constructores, sea de beneficio común. Un constructor nunca construye exclusivamente en beneficio particular, por supuesto, es decir, tienen que ustedes buscar el máximo rendimiento de todas las capacidades personales y de todas las capacidades materiales metidas en un proceso de construcción. Pero piensen ustedes siempre, como ya lo dijo el ingeniero Dávalos, piensen en el beneficio colectivo, en el beneficio social que debe traer siempre una obra en la cual ustedes construyan, ustedes participen en su construcción. Yo les pido que nunca construyen en deterioro del medio ambiente, en deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos que van a estar en torno a esas obras que ustedes construyan, que piensen siempre en ese beneficio social, en esa hipoteca social que ustedes como constructores tienen, para que siempre esas construcciones sean en beneficio de ustedes mismos, pero también y sobre todo en beneficio de la comunidad a la que servirán como profesionales que esperan ser dentro de muy poco tiempo. Por eso doy las gracias a los miembros de este presidium, todos ellos reconocidos en su ámbito profesional, muchísimas gracias, y una felicitación muy especial al comité organizador de este 13º Simposium, porque nos han vuelto a demostrar a quienes ocupamos puestos directivos en la universidad que cuando los alumnos organizan algo, les sale mucho mejor que cuando nosotros tratamos de organizarlo. Muchísimas felicidades, muchas gracias y a seguir construyendo. Muchas gracias, doctor Juan de la Borbolla, por sus palabras. Y a continuación tendremos nuestra primera conferencia, Carreteras en México, que pronunciará el ingeniero Clemente Pung Hung, director de Servicios Técnicos de la SCT. Pero antes, agradecemos a nuestros invitados especiales por honrarnos con su presencia en este presidium. Los invitamos a tomar asiento para escuchar nuestra primera conferencia. Antes de presentar al ingeniero Clemente Pung Hung, veremos un breve video de nuestros patrocinadores Silver Ingenieros.
Ahora sí, me permito presentarles al ingeniero Clemente Pung Hung, quien es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estudió la maestría en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción. Ha laborado por 34 años en lo que era la SAOP y ahora es SCCT, desempeñando diversos puestos como director general adjunto de Supervisión y Control, director general de Carreteras y actualmente director general de Servicios Técnicos. Ha sido catedrático a la Universidad Autónoma de Guadalajara, ha pertenecido a diversos colegios de ingenieros civiles en los estados donde ha laborado y es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Actualmente es presidente del 34º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y expresidente de la 19ª Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Les informamos que unos minutos antes de finalizar la conferencia, las alumnas anfitrionas pasarán por los pasillos laterales a recoger sus preguntas, que agradeceremos escriban en las hojas que para este fin se les han entregado. Damos la bienvenida al ingeniero Clemente Pung Hung. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. La verdad para mí es una gran satisfacción que ustedes, estudiantes de Ingeniería Civil, me hayan invitado a platicar un rato con ustedes, sobre todo con el tema que ustedes manejan, que es historia de éxito. Y como dijo el ingeniero Dávalos, el hecho de que estén aquí estudiando la carrera de Ingeniería Civil, ya ustedes son exitosos, porque para pasar los primeros semestres, las matemáticas, cálculo y eso, yo creo que los felicito por estar ya, y muchos de ustedes ya a punto de graduarse. Agradezco a los organizadores esta invitación a la Universidad Panamericana. Tengo aquí algunos amigos, está Lorena, compañera en muchos aspectos en la capacitación. Yo traigo una presentación, algunas cosas son un poco técnicas y dentro de la presentación pues voy a ir haciendo algunos comentarios pues sobre algunas de las cosas que me han pasado a mí como ingeniero civil. Quiero decirles que yo soy ingeniero civil, soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la competencia de ustedes aquí. Soy de Sinaloa y cuando yo estaba en la preparatoria, que por cierto era una preparatoria también afín aquí a la Universidad Panamericana, el Instituto Chapultepec, que es también de la obra. En Sinaloa había muchos problemas en la universidad de gobierno. Entonces fue un tiempo en que una gran cantidad de estudiantes se vinieron a Guadalajara a medicina, ingeniería, todo. Entonces yo, así como ustedes, pues llegué aquí a estudiar esa carrera. Yo no sabía que cuando durante mi carrera me gustaban mucho las estructuras. Generalmente le enseñan mucho cálculo, las estructuras, y los temas de vías terrestres, carreteras, puentes, como que eran las materias optativas, a ver al que le gustaba. Quiero decirles que en el último semestre llevaba 3 materias, y eso me dio oportunidad de trabajar en el último semestre. Y 2 compañeros y yo trabajamos en lo que fue la primera obra importante aquí en Guadalajara, lo que es el túnel vehicular, donde está el Mercado Corona, que se acaba de incendiar. El túnel vehicular del Mercado Corona, la catedral y todo el centro metropolitano ahí de Guadalajara, y había una plaza de toros y todo eso.
Entonces ahí fueron mis primeros trabajos y quiero decirles que yo entré en la Secretaría precisamente por ese trabajo. Ahí me tocaba, si ustedes conocen los procedimientos constructivos de los túneles vehiculares, se ven muy fácilmente. El procedimiento es a través de pilotes. Se hacía la excavación, se metía bentonita, y luego se metía el armado y el concreto y desplazaba la bentonita y entonces protegía todo el material. Y luego después se armaba la losa, se colaba la losa y luego se hacía la excavación, sacaba el material. Los materiales aquí son puros jales. Tenía yo el examen de carreteras, el examen oral de carreteras. Entonces le pedí permiso a mi jefe, el residente en la obra, éramos 3 compañeros, que si nos daba permiso faltar para estudiar, para hacer el examen. Nos dijo que no, que tenemos que trabajar. Pues tuvimos que decidir entre pasar el examen o trabajar. Nos fuimos a trabajar, pasamos el examen y el maestro que nos daba carreteras era un maestro que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones, un maestro en mecánica de suelos, y que él constantemente iba a monitorear los trabajos del túnel por si había algún problema con la catedral, con todas esas instalaciones antiguas. Entonces, terminando el examen, dijimos, maestro, pues ya nos corrieron porque pues no fuimos a trabajar, pues venir a estudiar. Usted no tiene trabajo, pues déjame ver. Y a los 15 días nos habló, preséntense en tal lugar, y no sabíamos que íbamos a hacer un examen. Y los 2 compañeros que fuimos, pasamos el examen y nos quedamos en la Secretaría. De eso ya va a ser casi 35 años, y de ahí, les quiero ser honesto, me nació a mí el amor a las carreteras. Ahí nomás como un dato rápido, en todo el país hay más de 370,000 kilómetros de caminos. Entre ellos, casi 50,000 son de la red federal, de los cuales 40,000 son libres y 8,000, casi 9,000 kilómetros son de autopistas. Autopistas son carreteras de cuota. Luego tenemos las carreteras alimentadoras, más de 80,000, que son las carreteras estatales. Luego tenemos los caminos rurales que no están pavimentados, casi 170,000, y luego las brechas, que es otro tanto. En estas carreteras, el 55% del volumen de la carga transita por ahí y el 96% de pasajeros. Tenemos un diagnóstico de las carreteras. Bueno, lo que tenemos que ver como un problema que se está presentando y que hace rato lo comentaba con algunos de tus compañeros, es que, por ejemplo, los puertos también es una parte importante de las vías de comunicación, pero tenemos el problema del último kilómetro. Ustedes ven algunas ciudades, algunos puertos, los puertos crecen, las ciudades de los puertos crecen por el puerto, pero crecen desordenadamente. Entonces, toda la carga que llega por barco no hay la manera de salir e incorporarse a la carretera. Entonces, tenemos el problema del último kilómetro. También tenemos los problemas de que se va a incrementar el flujo de carga con todo el desarrollo económico que nuestro país tiene, y eso requiere que las carreteras se modernicen, se amplíen y se mejoren sus condiciones. Hablamos de que el presidente acaba de anunciar un Plan Nacional de Infraestructura, en el cual están esos 6 sectores: comunicación y transportes, energía, hidráulico, salud, desarrollo urbano y turismo. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Es mejorar la competitividad de las empresas, aumentar la productividad de nuestro país y generar más y mejores empleos para que tengamos unos mejores niveles de bienestar social. 7.7 billones es la inversión que va a tener este programa, y en el sector de comunicación y transportes 1.3. ¿Y qué vamos a querer en el sector comunicación y transportes? Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte multimodal que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros los ingenieros construimos carreteras, pero no sabemos para qué las queremos. La carretera no es el fin, es un medio. El medio es precisamente los desarrollos logísticos. O sea, lo que nosotros necesitamos es que aquí se hace un producto y allá se consume. Entonces, los medios de comunicación son para eso, para que ese producto llegue a su lugar de consumo en el menor tiempo posible, con la mayor seguridad y con el menor costo. Entonces, es un cambio de manera de pensar. Antes hacíamos carreteras, ¿sí? Pero ¿qué ganamos con hacer carreteras si no tienen un beneficio como objetivo? Dentro de esas estrategias, bueno, tenemos ahí lo que les dije, México como una plataforma logística. Por eso uno de los planes es consolidar los corredores logísticos mediante la infraestructura que comunique el territorio nacional, tanto longitudinal como transversal. Pensé que viene mal. Y también promover el desarrollo de la movilidad de pasajeros. Ustedes se dan cuenta que en esta nueva administración se está manejando la movilidad de pasajeros a través de los trenes. Hay 3 proyectos de trenes que hace muchos años en México se había perdido la infraestructura ferroviaria. Hace como unos 20 años los ferrocarriles fueron concesionados y se pensaba que ya no iba a haber crecimiento en los ferrocarriles. Pues hay una vía, por ahí pasan los ferrocarriles, ya que más tenemos que hacer de crecimiento. Y derivado de esa política pública desaparecieron las áreas de construcción de ferrocarriles. Los ingenieros especialistas en ferrocarriles desaparecieron. No existe. Digo, ya están grandes, pero no ha habido la capacitación y la renovación. En este momento se van a hacer nuevos ferrocarriles. Uno de ellos es el ferrocarril de pasajeros de México-Toluca, otro México-Querétaro y otro allá de Mérida a Cancún, ¿no? Ese va a ser más turístico. Aparte, hay 2 ferrocarriles urbanos. Uno es aquí, creo que es la segunda o tercera etapa del tren ligero aquí de Guadalajara, y el Metrorrey de Monterrey. Son otros 2 proyectos de pasajeros que están considerados en el Plan Nacional de Infraestructura. En el caso de carreteras, bueno, se van a construir 46 autopistas. Entre ellos está México-Tuxpan, Jala-Compostela-Las Varas. Es una carretera que para ir a Puerto Vallarta pues van a llegar mucho más rápido los que son de esta zona. La de México-Tuxpan van a llegar a lo que es el Golfo mucho más rápido de la Ciudad de México. Tuxpan-Tampico van a subir la carga desde México por Tuxpan y van a poder llegar a la frontera también mucho más rápido. Ahí podemos decirles que en estos años y medio se han construido casi 2.700 kilómetros de carreteras entre construidas y modernizadas, tanto en caminos rurales como en carreteras federales. Y quiero decirles que en los 6 años pasados se construyeron más de 20,000 kilómetros en ese sentido. Quiero decirles que yo, cuando entré a la Secretaría, entré al área de conservación de carreteras. Ahí me reclutaron para auxiliar de residente de conservación de carreteras. Y la conservación es un tema que yo creo que en sus clases ninguno de ustedes les han enseñado. Les enseñan concreto, les enseñan acero, estructuras, pero el mantenimiento de las obras es un tema que a veces no lo tenemos presente. La construcción de las obras es algo muy importante porque corta listones. El presidente va a dar el banderazo, va a dar la apertura, pero la conservación nadie se acuerda más que cuando hay un bache. Entonces, cuando hay un bache, todos se acuerdan de nuestra mamá, ¿verdad? O cuando hay un accidente, porque no hay el señalamiento, también se acuerdan de nosotros. Entonces, yo inicié en conservación. Quiero decirles que en conservación de carreteras manejamos 3 aspectos para su mantenimiento. Uno es la conservación periódica, que son trabajos en espera, son sobre carpetas, riegos de sello, que duran 3, 4 años y que nos permiten tener una superficie de rodamiento adecuada. Luego también tenemos la conservación rutinaria, que es todos los trabajos que se hacen diario, tapar baches, limpiar las cunetas, limpiar obras de drenaje, reponer una señal, cortar la hierba, etc. Y quiero decirles que una modalidad que se hizo en estos últimos años son los contratos plurianuales.
Son contratos en el cual se contrata durante 7 años unos 700, 800 kilómetros de tramos de la red federal y la empresa tiene la responsabilidad de mantenerlos bajo 2 premisas. Los primeros años tiene que levantar la red, tiene que hacer todo lo que sea necesario para mejorar la estructura y mejorar el nivel de la carretera, y el resto de los años lo que tiene que hacer es mantenerlo mediante indicadores. Yo sé que ustedes ya les hablaron de la carretera Durango-Mazatlán, no les voy a hablar mucho de la carretera, pero sí quiero decirles que a mí me tocó participar, yo fui delegado de la Secretaría en Sinaloa y me tocó iniciar la carretera en el lado de Sinaloa y me tocó licitar el puente Baluarte. Y las carreteras, mientras no se terminen, no sirven, mientras no comunican de un origen a un destino, no sirven. Y yo me acuerdo que mis compañeros de Durango, aquí hay algunos de Durango, la prensa sobre todo decían, oiga, ¿por qué Durango avanza más en la carretera y Sinaloa avanza menos? Es que Durango es más importante que Sinaloa. No, lo que pasa es que las topografías son diferentes. Si alguno recorrió la carretera, los primeros 100 kilómetros de Durango hacia el Salto está plano, se avanza muy rápido. Y del lado de Sinaloa, de Villa Unión hacia allá, luego en cuanto suben empieza el lomerío y empieza la montaña. Entonces las inversiones con el mismo monto se hacía más en un lado y en otro. Pero además, como se demostró, si no se comunica el último metro, la carretera no funciona. Porque es una carretera de 230 kilómetros donde no hay, en el momento que entras es como un túnel, tienes que salir. No hay manera de incorporarnos a la carretera libre porque el trazo está totalmente fuera de la carretera libre. Y si hiciéramos incorporaciones, pues entonces nos costaría más caro, tendríamos que hacer muchos más caminos. Pues esta carretera, pues usted ya lo sabe, está en la Sierra Madre Occidental, ahorramos de 6 horas a 2 horas y media el tiempo. Ahorita los de Durango se van a Mazatlán el fin de semana, incluso en un día temprano, un viernes se pueden ir, se echan unos mariscos, se echan un clavado y se regresan a su casa y nadie se dio cuenta que fueron a Mazatlán. Las velocidades de 90 a 100 kilómetros por hora, es una carretera segura, más segura, y sobre todo también aquí lo que les decía del corredor logístico, permite comunicar de Mazatlán hasta Matamoros, pasando por Durango, Torreón, con el Palacio Saltillo y Monterrey. Esto también trae una ventaja porque coadyuva al corredor económico del norte, donde hay 7 estados que participan para el desarrollo de toda esa región. En esta carretera, pues se hicieron 115 estructuras, 71 que son puentes y 44 que son pasos a desnivel, se hicieron 61 túneles. Aquí quiero decirles que hacía muchos años que en México no hacíamos túneles, 61 túneles que son casi 20 kilómetros de longitud. ¿Sí? Para aquellos, algunos que tuvieron la oportunidad de conocer ahí, me tocó llevar a muchos muchachos estudiantes de ingeniería a conocer esas obras y la verdad fue un reto trabajar ahí en la Sierra Madre. Les decía que yo fui director delegado de la Secretaría, luego después fui director general de carreteras. Si yo digo que fui director general de carreteras, ustedes rápidamente pueden pensar cuál es mi actividad, construir carreteras. Esta fue una de ellas en la cual tuve la oportunidad como director de carreteras de estar en toda la obra. Actualmente soy director general de servicios técnicos. Y si le pregunto a alguno de ustedes qué es el director general de servicios técnicos, en babas, no van a saber qué es el director general de servicios técnicos, más que allá el ingeniero Francisco de la Mora, que ese sí sabe, ¿sí? Pero si a usted le digo, pues no van a saber. Si le digo director general de carreteras, pues hace carreteras, ¿sí? Entonces estamos pensando cómo rebautizar el nombre de esa dirección general, porque cuando uno dice dirección general de servicios técnicos, pues mucho gusto y hasta ahí se queda. La realidad es que el director general de servicios técnicos es una dirección que en su momento era la Dirección General de Laboratorios y Proyectos y Laboratorios. En esa dirección estaban todos los ingenieros, toda la Secretaría tenía ingenieros, pero ahí tenían los ingenieros que hacían todos los proyectos.
y los ingenieros que llevaban el control de calidad de las obras, así en términos prácticos. Se ha estado cambiando con el transcurso del tiempo y actualmente servicios técnicos, uno de los temas que manejamos es asegurar la calidad de las obras. Asegurar la calidad de las obras. ¿Cómo se aseguran? Las empresas hacen la obra, las empresas deben tener un laboratorio de control de calidad, la Secretaría verifica que se haga bien ese control de calidad. También manejamos la seguridad. ¿Cuántas veces ustedes no han ido a una carretera y que están construyendo la carretera, ampliando la carretera, dándole mantenimiento y no encuentran señalamiento? Llegan de repente en la noche y casi se impactan ahí, o con la maquinaria. Bueno, también somos responsables de la seguridad. El decir responsable no es que yo esté ahí pendiente, sino sencillamente somos los que fijamos las políticas y las normas para que se lleve a cabo. Y hablando de políticas y normas, bueno, en esta dirección hacemos todos los manuales. ¿Alguno de ustedes conoce el manual de proyecto geométrico? ¿Usted llevaron la materia de carreteras? ¿O no? ¿No? Bueno, pues hay un manual de proyecto geométrico que es la guía para diseñar carreteras. Ese manual es un libro grueso, así negro, que tiene, no sé, 60 años. Bueno, ya lo estamos modernizando, estamos trabajando en modernizar ese nuevo manual. Tenemos un manual de señalamiento. ¿Alguno lo conoce? Saben que hay las señales preventivas, restrictivas y informativas. Bueno, pues hay un manual donde nos regula cómo deben ser el tamaño de las señales, dónde deben estar colocadas, cuáles son los colores. Bueno, pues también ese manual, el último que existía era de 1985. Ya pronto vamos a sacar uno nuevo, incluso va a estar en la página web, donde alguien que quiera hacer una empresa que elabora señales, es tan fácil como se mete a esa página y si quiere una señal de curva derecha, checa qué tipo de carretera y entonces se mete en la página y ahí le va a aparecer la señal. Lo único que tiene que hacer es imprimir en su plotter, ponerle el material reflejante y automáticamente lo va a tener. ¿Qué queremos? Uniformizar y agilizar este tipo de cosas. También estamos trabajando en la auscultación de carreteras. ¿Qué es la auscultación de carreteras? Bueno, pues estamos revisando, estamos haciendo trabajos año con año, 20,000 kilómetros mediante equipos especiales. Revisamos roderas, deformaciones, deflexiones, el IRI, el estado físico. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tener un sistema de planeación para, ahora sí, no hacer las cosas al ahí se va, sino con fundamento. Cuando yo entré a ese curso que les dije hace casi 35 años, una de las actividades era el inventario a pie. Nos llevaron a la carretera aquí, en ese entonces la carretera, esto que está ahorita para llegar aquí a la Universidad Panamericana, La Vallarta, pero ¿qué es que esa era la carretera? 15, desde la Minerva era una carretera de 7 metros, angosta, llena de árboles. Entonces esta carretera ahorita es una calle. Nos llevaron aquí del periférico hacia 10 kilómetros y tenemos que ir a pie. Y ahí vamos anotando que mira que hay grietas, aquí hay deformaciones, pero todo es subjetivo porque no llevo una regla para medir, sino va uno caminando y pues, imagínense ustedes como en topografía, pues ahí cuádrale para que cierre el polígono, ¿verdad? Pues igual. Pues, bueno. Entonces imagínense, eso es lo mismo que se hacía en la calificación de la red, hacer todo ese tipo de cosas manuales. Entonces lo que uno ve, el otro lo ve diferente. Con estos sistemas ya son sistemas, equipos especiales y ya todos se presentan en un programa computarizado, entonces nosotros ya podemos ver graficado el tipo de daño que tiene cada tramo carretero y derivado de eso nosotros ya podemos decir, mira, este es el tramo más dañado, es el tramo que tenemos que darle atención prioritaria. Entonces ya eso nos permite hacer una gestión de la conservación y planear los recursos. Bueno, pues aquí ya hablamos de la Durango-Mazatlán. Ahí quiero decirles que algo que ustedes la vez pasada hablaban del puente Baluarte. Entonces todo el mundo habla del puente Baluarte. Perfecto.
pero también los 61 túneles, también son obras de ingeniería muy importantes. Los 61 túneles, una característica de esos túneles, aparte de que son 20 kilómetros, tenemos un túnel, el sinaloense, con casi 3 kilómetros de longitud, de que tenían sistemas inteligentes. En este caso, tenemos alumbrado. Ustedes saben que para entrar a un túnel, cuando vienen de la luz del día, entran, hay un cambio de iluminación, entonces tenemos que tener la iluminación para que al entrar puedan continuar como si estuvieran de día, la iluminación adentro y la iluminación a la salida. Y tener luz, alumbrado diurno y alumbrado nocturno también, porque es diferente, las luminarias y el alumbrado que tenemos que poner, y el control del alumbrado. Tenemos también los sistemas de comunicación. Tenemos teléfonos SOS. Cuando alguien tiene algún problema, pues ahí hay un teléfono y habla a unos centros de control y avisa que tuvo un problema. Tenemos megáfonos al revés. En el centro de control ve que un carro se para y le van a hablar que sí, porque está parado, que siga circulando. Tenemos un cable radiante que es como una estación de radio para ir emitiendo información sobre los túneles, y tenemos cámaras de circuito cerrado, ¿no? Para estar monitoreando lo que sucede en cada uno de ellos. Tenemos también el sistema de ventilación de túneles, lo que son los ventiladores reversibles para sacar todos los humos, los opacímetros para medición de las partículas que están en el ambiente, detector de gases y el sensor de temperatura para evitar un incendio. Ustedes han oído hablar de un túnel muy Mont Blanc, creo que fue, en Suiza, que hubo un accidente y un accidente adentro, se generó un incendio, quedan todo el mundo atrapados y una gran cantidad de muertos. Derivado de eso, pues ya tenemos todos los túneles en el mundo, tienen que poner estos nuevos sistemas de protección. Y por ejemplo, aquellos túneles aquí en México, aquellos túneles arriba de 400 metros, le ponemos más, todo esto que dije son para túneles arriba de 400 metros. Cuando son menores de 400 metros, la pura iluminación es lo que se pone, porque es tan corto el tramo que los gases, cualquier cosa es muy fácil de evacuar. Y en el caso del túnel sinaloense tenemos una galería auxiliar. En esa galería auxiliar puede pasar una ambulancia o la gente hay puertas a cada determinada distancia, pueden cruzar y se pueden proteger en un momento dado. Tenemos también lo que son control contra incendios, hidrantes, extintores, cuarto de bombas y tubería, ¿no? En cada túnel tenemos un depósito de 120 metros cúbicos de agua, ¿verdad?, para que nos alcance para cualquier eventualidad que se presente. Luego tenemos sistema de señalización, las pizarras electrónicas donde vamos haciendo la velocidad, alguna eventualidad que pase en el túnel. Tenemos la información de salida de emergencias para la evacuación, rótulos luminosos, y tenemos también el señalamiento, las vialetas adentro, se ve toda la iluminación de los túneles. Le voy a poner un video, que no sé si funcione, pero ¿te pueden hacer un clic allá a ver cómo funciona? No. Ahí. Está, ¿verdad? No sé si tenga sonido. Se supone, no sé. Sí tiene, no sé si. Se une al total de 61 túneles construidos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que reducirá de 6 a 2.5 horas el recorrido desde la ciudad de Durango hasta el destino turístico de Mazatlán, Sinaloa. Su proceso constructivo inició con el análisis de la estructura geofísica del suelo a través de estudios de estratigrafía que permitieran conocer la naturaleza del terreno, los materiales que la integran, su resistencia y fallas dentro de su estructura. La excavación inicia en el túnel auxiliar para conocer las características geológicas del macizo rocoso y el proceso de excavación ideal para el túnel principal, el cual permanece por lo menos 50 metros atrás del frente del túnel auxiliar.
La perforación del túnel se ejecutará por ambos extremos hasta coincidir en el centro. El proyecto del túnel incluye un programa de instrumentación a base de instalaciones de instrumentos para realizar medidas de convergencia que ayudan a conocer el comportamiento en la excavación. Es decir, nos permite conocer si el túnel se está deformando después de la excavación y colocación del sistema de soporte primario o si éste se ha estabilizado. Estas medidas se toman a través de extensómetros o estaciones totales y ayudan a determinar el sistema de perforación ideal, que va desde el uso de explosivos en macizos rocosos hasta la designación de fases de excavación con retroexcavadores en suelos muy pobres. Para evitar el desprendimiento de material natural, se aplica una primera capa de 5 centímetros de concreto lanzado de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, reforzado con fibras de acero que evitan su agrietamiento. Una vez fraguado el concreto, se prosigue con la colocación de anclas de fricción posicionadas en una cuadrícula de 2x2 o 2.50 por 2.50 metros, dependiendo del tipo de suelo. Las anclas de fricción instaladas durante la excavación del túnel tienen la función de sujetar los posibles bloques potencialmente inestables. De no ser suficiente el sistema de anclas, se llevará a cabo la colocación de marcos metálicos, que serán retacados con madera en los espacios que no se apoyen sobre su estructura. Una vez constituidas la red de anclaje y, en su caso, la colocación de marcos metálicos, se ejecuta una segunda capa de concreto lanzado con fibras de acero para completar el espesor total del concreto, con lo que se garantiza la estabilidad de la estructura. Se utilizan otros dos procesos constructivos alternos para la excavación del túnel. El primero, utilizado en suelos blandos de poca resistencia, en el que se utiliza un sistema denominado enfilaje para estabilización de la excavación, el cual consiste en realizar perforaciones inclinadas en un ángulo de 5 grados respecto a la horizontal en la clave o techo del túnel, donde se insertan tubos de acero perforado de 4 metros de longitud, para posteriormente inyectarlos con mortero a presión, formando una estructura resistente en el suelo denominada paraguas. Una vez fraguado el mortero inyectado, se procede a la excavación de la sección en una longitud de 3 metros. Para este caso, y de acuerdo con las deformaciones de las paredes del túnel registradas por las medidas de convergencia, se utiliza el reforzamiento con los marcos metálicos. El otro procedimiento para excavación es utilizado en suelos de matriz rocosa con buena estabilidad y resistencia, los cuales solo requieren de concreto lanzado, reforzado con fibras de acero y anclas de fricción de forma puntual, sin la colocación de marcos metálicos de soporte. Cuando el túnel está recubierto, se procede con la colocación de geotextil y geomembrana, aditamentos necesarios para detener la filtración del subsuelo y mantener la impermeabilidad de la construcción. Estas capas captarán toda la humedad y escurrimientos existentes en el interior del túnel y los conducirán hacia un sistema de subdrenaje longitudinal que descargará a los extremos del túnel. A lo largo del túnel principal estarán colocadas 112 bocas de tormenta que captarán los líquidos que circulen por el interior. El siguiente paso es el armado y colado de zapatas de la estructura, que inicia desde el exterior con la construcción de los túneles falsos, los cuales cumplen con la función de evitar el bloqueo de las entradas en caso de presentarse derrumbes. Una vez colocado el acero de refuerzo en toda la sección y coladas las zapatas, se procede al colado del revestimiento final, utilizando como molde una cimbra metálica ajustable y deslizante y concreto hidráulico de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Posteriormente se procede a la construcción del pavimento, constituido por una capa subbase compactada al 95% y un espesor de 25 a 37 centímetros para conformar el bombeo de la sección. Continuando con la capa de rodamiento, mediante concreto hidráulico con módulo de ruptura de 48 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un espesor de 28 centímetros con pasajuntas. Para dar por terminada la losa de rodamiento, se lleva a cabo la aplicación de la membrana de curado blanca, aplicada con aspersora. La seguridad es uno de los ejes sobre los que se fundamentó este proyecto. Por ello se tomó como base la normatividad europea para la construcción de túneles. Con ella se desarrollaron los rigurosos sistemas inteligentes utilizados en 9 de los 61 túneles del tramo carretero Durango-Mazatlán. Uno de ellos, y el más completo, es el túnel El Sinaloense. Este incluye equipos de energía ininterrumpibles, sistema de luces de emergencia, extractores de gases en caso de siniestro, sistema de ventilación y contraincendio, pizarras electrónicas en entradas y en el trayecto y servicio de emergencia y asistencia médica.
Además, cuentan con cisternas contra incendios y vehículos de asistencia ubicados en las casetas de máquinas adyacentes a los portales. Por otro lado, el túnel es monitoreado con un sistema de cámaras de video conectadas y vigiladas en 2 casetas ubicadas en los portales denominados Durango y Mazatlán, así como en el centro de control, que controlará los túneles ubicados en Sinaloa, el que contará con comunicación directa a las autoridades, las cuales reaccionarán de la manera más apropiada en caso de un percance. También se proyectaron 5 bahías de emergencia de 35 metros de longitud por 3.5 de ancho a lo largo del túnel principal, donde en caso de sufrir desperfectos, los automovilistas podrán orillarse y esperar auxilio vial sin interrumpir el tránsito. Estos espacios están equipados con extintores, teléfonos de auxilio e interconectados al túnel auxiliar paralelo al túnel principal, diseñado para hacer llegar equipos de emergencia al lugar sin retrasos. Estas estructuras, además de poseer un proyecto funcional y seguro de altas especificaciones técnicas, se creó pensando en la disminución del impacto ambiental, la seguridad de los usuarios y la productividad del trayecto, convirtiéndose en una estructura de primer nivel, digna representante de México ante el mundo. Ahí fue un esquema de cómo se construyó el túnel. Si ustedes lo ven, no se ve difícil construir los túneles. Pero, ¿ustedes creen qué fue lo más difícil que tuvimos en esa carretera? El puente Baluarte, ahí están sus características. Un claro de 520 metros, claro, y una profundidad de 406 metros. Que nos dio el premio Guinness como un puente atirantado el más alto del mundo. Ahí ven algunas fotografías de la construcción del puente. Ahí está el puente. Ahí están los 520 y aquí están los 406 metros. Ahí, por ejemplo, es una foto donde ustedes me puedan decir realmente cuál fue lo difícil de construir esta carretera. Lo difícil fue llegar al lugar para construir la carretera. Me voy a regresar al puente Baluarte. El puente Baluarte tiene 12 pilas. ¿Sí? Imagínense estas pilas. Y algunas aquí, aunque aquí se ven muy fácil, en realidad están en una barranca las pilas. Primero, para llegar al puente Baluarte tuvimos que hacer un camino de acceso de 20 kilómetros. Tardamos un año para llegar. Los túneles, imagínense, 61 túneles y 71 puentes. Puente, túnel, puente, túnel. Ojalá, como cualquier carretera que ustedes ven ahorita, si se van a Tepic, pues facilito, se ve, bueno, plan de barrancas no tanto. Para llegar si queríamos hacer las cosas en el sentido tradicional, pues tenemos que llegar primero a un punto y de ese punto empezar a construir el puente, por ejemplo. Y ya que hubiéramos construido el puente, empezar a construir el túnel, porque tenemos que ir hacia… Si hubiéramos hecho eso, ¿cuántos años nos hubiéramos tardado? Entonces teníamos que trabajar paralelamente, entrar a un punto donde construíamos un túnel, a otro punto donde construíamos un puente. Tenemos que entrar a todos los frentes. Si no, la carretera se hubiera tardado muchos años en hacerlo. Entonces la dificultad, aparte de la dificultad técnica de construir un túnel o hacer el puente, era llegar a esos lugares. Ahí se ve en esta foto, por ejemplo, ustedes ven, este es un camino de acceso. Hicimos 6 por 1. O sea, si la carretera tiene 230 kilómetros, hicimos 6 por 1, 1,200 kilómetros, 1,000 kilómetros más de caminos. Entonces ahí pueden ver, ahí se ve un puente, se ve un túnel, acá se ve otro túnel, otro puente. ¿Sí? Entonces esa es la parte bonita de la carretera, y se ve un túnel. Y aquí esto
ahorita nomás lo voy a comentar, al rato cuando vea un tema de emergencias se van a dar cuenta. Esto es, en los túneles que hicimos ahora en esta carretera, tuvimos algunas innovaciones. Por ejemplo, si se fijan, estos son túneles falsos. O sea, ¿qué hicimos? Sacamos el túnel, es una flauta, ¿sí? De arriba se ven como una flauta. Sacamos el túnel porque aquí está el corte. Cualquier situación que se presente de derrumbe, primero cae aquí. Y evitamos que si no tuviéramos más que empezáramos de la entrada, un carro que fuera pasando le pudiera caer una piedra. Entonces, con esto, lo que hicimos fue calcular más o menos la altura, la hipotenusa y todo lo que tenga que hacerse, para evitar que los caídos dañen a los vehículos. Esa es una innovación que se hizo. También ustedes oyeron ahí de cuando se colocaba el concreto lanzado mediante fibras. Las fibras es algo nuevo también que aplicamos, porque antes ponemos malla, en lugar de la malla pusimos fibra. También algo nuevo que hicimos fue la membrana impermeabilizante, una membrana amarilla. Los primeros 3 túneles que hicieron, me tocó a mí hacerlos como delegado de la Secretaría, no tenían eso. Entonces, si ustedes pasan por ahí, van a ver que escurre el agua. En cambio, los nuevos ya tienen un sistema de impermeabilización con unas membranas y tienen unos tubos que canalizan el agua, lo sacamos a una obra de drenaje, entonces eso nos evita tener esa parte. Ahí está otro tramo de carretera. Este es un túnel también muy bonito, es el Pánuco, tiene unas ventanas. Bueno, otra carretera que también hicimos, que yo espero que en un mes esté en operación, es la carretera México-Tuxpan. Esta carretera es igual que la Durango-Mazatlán. No se le ha dado la misma proyección que la Durango-Mazatlán, pero es una carretera también muy similar. Comunica lo que es la Ciudad de México, ahora estoy desubicado, aquí está Tuxpan y acá está Ecatepec, que está la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una carretera igual, que tiene 293 kilómetros, igual va a tener velocidades de arriba de 100 kilómetros, tiene 7 túneles. De esos 7 túneles hay algunos túneles de 4 carriles y tiene 11 puentes. Ahí se ve en la longitud de ahí. Este es el puente, de los 11 puentes, este es un puente, el San Marcos. Esta pila tiene 237 metros. Así como el Baluarte tiene el récord por la profundidad de la barranca, este puente no tiene un récord ahorita porque no lo hemos todavía comparado, pero imagínense en 237 metros de ese puente. Levantarlo y aparte todo el problema de la cimentación. Entonces es algo que tampoco no se ha difundido mucho, pero ahí está otra obra de ingeniería muy importante. Y tiene 868 metros el puente. Ahí están algunas fotos de la carretera. Vamos a entrar a las emergencias, un tema que me habían pedido que también hablara de las emergencias y que como comercial, aparte de ser director general de servicios técnicos, yo fui presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El año pasado, el colegio cada 2 años hace un Congreso Nacional de Ingeniería Civil. El año pasado, que antes se hace en noviembre. Y también fui presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres. Y también la asociación hace cada 2 años una reunión nacional. Hoy es 14, en el año par hace la reunión nacional y en el año non hace un seminario de ingeniería vial. En el 2012 la reunión nacional fue en Mazatlán, con el marco de la carretera. En el 2013 el seminario de ingeniería vial fue en Durango, por los túneles, la seguridad. En 2014 la reunión nacional va a ser en Acapulco, por las emergencias. Entonces ahí voy a dar una plática de emergencias, entonces por eso dije que el tema aquí lo voy a dar más sencillito y allá lo voy a dar un poco más. Pero una cosa importante de eso para ustedes los estudiantes,
En esas reuniones se becan estudiantes. Entonces, generalmente se invita a todas las universidades del país, el estudiante de ingeniería, se becan a los estudiantes para que puedan participar ahí en la reunión nacional. En el de la mitad se invita a todos los estudiantes del país. Incluso en el 2011 fue el Congreso Mundial de Carreteras, que me tocó también organizar, y fueron estudiantes de todo el país. Y el primer día es un evento de estudiantes, donde participan 800 estudiantes y están expositores hablando puros temas para ustedes. En el de Ingeniería Civil se invita más, como es el Colegio de Ingeniería Civil de México, y hablando de México, de la Ciudad de México, se invita más a las universidades que están ahí alrededor de la Ciudad de México, que hay como 11 facultades de Ingeniería Civil. Entonces, incluso hay un club de estudiantes que están en el colegio, entonces ellos participan. Ahí también se hace el concurso de puentes de madera. Y el año pasado hicimos el concurso de la Olimpiada del Conocimiento, en el cual todas las escuelas participaron, se hicieron eliminatorias y al final hubo 4 o 5 equipos donde eran puros temas de ingeniería. Así como bueno, no es como el 100 mexicano dijeron, ¿no? Pero ahí hay quien aplasta rápido y contesta su pregunta, ¿no? Bueno, pues en las emergencias, ustedes saben que hay temas geológicos, que son los terremotos, erupciones volcánicas, avalanchas, aludes, movimientos de terreno, colapso del suelo, hundimientos, maremotos y deslave. Y también hidrometeorológicos, todo lo que son las lluvias, depresiones, nevadas, inundaciones y los incendios forestales. Hablando de terremotos, pues en México la semana pasada, incluso el viernes, ¿no? El jueves nos tocó ahí algunos, ¿no? Entonces, medio se acostumbra uno a eso. Nuestro país es un país que está altamente expuesto a los fenómenos geológicos y fenómenos hidrometeorológicos. Y está catalogado como un país de mayor actividad sísmica en el mundo. Se presentan más de 90 sismos con una magnitud arriba de 4 en nuestro país en el año. Luego, más del 40% de nuestro territorio, la cuarta parte de su población, está expuesta a lo que son las tormentas, huracanes y las inundaciones, toda la costa que tenemos. ¿Sí? Para este año se pronostican que hoy estamos a 14, mañana es 15, antes el 15 de mayo empieza la temporada de huracanes en el país, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. A veces empieza el 1 de mayo en un lado y el 15 en otro y termina entre octubre y noviembre. Se pronostican 23 ciclones, 14 en el Atlántico y 9 en el Pacífico. No traje de esos 23 ciclones cuáles son los que van a ser los que van a traer desastres. Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua nos ha dicho que este año va a ser un año muy llovedor, que el fenómeno del Niño se va a presentar, entonces que va a ser muy llovedor. Sí es cierto. ¿Qué hacemos en las emergencias? Bueno, pues lo correcto es, cuando les dije que descuidamos la conservación, bueno, pues imagínense la prevención. ¿Quién se preocupa de limpiar las obras de drenaje, las cunetas, desasolvar los cauces de los ríos para evitar que cuando venga una inundación, pues se nos presente una catástrofe? ¿Quién se preocupa por evitar que se construya en los cauces de los ríos? Que cuando vienen los desastres, pues ahí vienen los aludes, se caen las casas, hay casas construidas pegadas a un cerro, se viene el cerro y se desaparece todo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es la capacidad de prevención y mitigación de daños en el menor tiempo posible, para que la operación de la infraestructura, vamos, carretera o terrestre o ferroviaria o aeroportuaria, pues se restablezca lo más rápido posible. Ahí, por ejemplo, perdón.
ahí me puse yo en comerciales del secretario de Comunicaciones, ahí estuvimos en unas emergencias, me tocó atender las emergencias de Guerrero en la parte primaria, ¿no? Todo, atender la emergencia y ya después decir lo que hay que hacer y ya pues, llegan otro grupo, ¿no? En este tema en Guerrero, bueno, pues sucedió lo que rara vez sucede cuando hablamos de probabilidades y estadísticas. Dos fenómenos meteorológicos se impactaron de manera simultánea. Entraron por el Golfo y entraron por el Pacífico. Imagínense estas dos ahí. Ahí chocaron toda la cantidad de agua que tuvieron que, que es desparramar, vamos hablando, ¿no? ¿Sí? Este fenómeno, el Ingrid y el Manuel, dejaron daños en 26 estados. Más de 59,000 personas fueron evacuadas y hubo 123 muertos. Estos dos sistemas de baja presión que ocasionaron lluvias torrenciales durante 4 días, imagínense lo que es 4 días, fue un fenómeno que ha tenido las mayores pérdidas para el país en los muchos años. Cayeron 1,000 milímetros en ese periodo de tiempo, cuando en un año caen 1,600, o sea, en 365 días caían 1,600 milímetros y en un lapso de 4 o 5 días cayeron 1,000 milímetros de agua. 171 municipios en 9 estados fueron los más afectados y Guerrero con 56 municipios se distinguió. ¿Y por qué se distinguió Guerrero? Como que las cosas suceden cuando uno está de vacaciones. Y eso se lo digo a ustedes, ingenieros, los que están en conservación. Si piensan que van a tener vacaciones, díganle a su familia que se olviden de eso. Porque cuando estás ahorita si le digo que la temporada de huracanes comienza el 1 o el 15 de mayo, entonces imaginen mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y empiezan con lluvias, al principio los huracanes no son fuertes, pero hay lluvias, no pasa nada, pero conforme va cayendo mayor cantidad de agua, pues los materiales se van saturando, se van reblandeciendo y empiezan todos los problemas de derrumbes, deslaves, inundaciones y todo eso. Imaginen, estábamos el 15 de septiembre, todo el mundo ahí echando el grito. Nosotros tenemos la responsabilidad de que cuando haya algún huracán tenemos que estarlo monitoreando, estar pendiente de qué pasa. Entonces me tocó estar pendiente el 15 en la tarde, ya dije, malo, dije yo estaba en Culiacán. Y al ratito me habla mi jefe, oye, hay que estar preparados porque va a pasar esto. Pues sí, el lunes tempranito conseguimos un avión privado, quisimos volar a Acapulco, el aeropuerto de Acapulco cerrado, inundado el aeropuerto de Acapulco, ¿sí? 1 metro de agua, 1,5 metros tenía el aeropuerto de la ciudad de Acapulco. Tuvimos que volar a Toluca, irnos por carretera hasta donde pudimos llegar. ¿Sí? Pasando Chilpancingo estaba cerrada la carretera. Entonces ahí se ve el aeropuerto de Acapulco. Ahí resulta que pues, está en una zona baja. Ustedes saben que Acapulco tiene 2 partes. La parte vieja de Acapulco, donde la parte tradicional, hasta el malecón y todo, y la parte nueva que es la zona diamante, que está allá abajo, que está en lo plano. Pues ahí está el aeropuerto. Por ahí cerca está una laguna, se llama la Laguna de 3 Palos, y ahí hacen muchas bodas porque está muy bonito esa zona. Pues ustedes saben que se asolvan con el paso del tiempo. Y estamos cerca del mar, entonces la cantidad de agua impidió que el agua saliera, pues entonces arrasó por todos lados. Entonces había 2 Acapulcos, el Acapulco donde están los hoteles, donde ahí realmente no había problema, la gente que estaba ahí ni cuenta se dio de lo que pasó.
y el Acapulco Diamante, donde todos los negocios estaban totalmente inundados. Entonces no podían salir. Imagínense, estaba Acapulco lleno de turistas y nadie se podía salir. Desgraciadamente, tenemos dos carreteras, la libre y la de cuota Acapulco. La libre son 360, la de cuota son 360 kilómetros, en 3 horas y media llegamos a Acapulco. Pero las dos carreteras estaban cerradas. Imagínense no tener comunicación. Desgraciadamente no traje un croquis, pero hagan de cuenta que tenemos una T, México-Acapulco, en el lado vertical. De Acapulco hacia acá está para Pinotepa Nacional, y de Acapulco hacia acá está hacia Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Iztapa. Bueno, pues la carretera de Acapulco hacia Zihuatanejo estaba cortada, la carretera de Acapulco hacia Pinotepa estaba cortada, y la carretera de Cuernavaca hacia Acapulco estaba cortada, el aeropuerto cerrado. Imagínense cómo sale la gente. Entonces tuvieron primero que hacer un puente aéreo con el aeropuerto, y fuera del aeropuerto tuvieron que instrumentar, creo que en el centro de convenciones llegaban toda la gente que tenía boleto de avión, incluso las líneas aéreas no cobraron, y a toda la gente la tuvieron que sacar, ahí las concentraban en el centro de convenciones, la llevaban en un autobús porque los aviones no podían acercarse a las plataformas, tenían que estar en algún lugar alejado, y de allí abordaron a la gente. Pero la gran mayoría de la gente iba en carro, estaba en Acapulco. Entonces tuvimos dos problemas. Tuvimos 43 afectaciones, cortes tanto en cortes totales y parciales, y tuvimos 7 puentes importantes. Aquí es donde también hay una cosa que ustedes deben de saber. Los puentes son los que nos comunican realmente. Si nos cae un puente, se acaba la comunicación. Si nos cae un terraplén, es más fácil resolverlo. Si nos cae un puente, entonces es más difícil. Se nos cayeron 7 puentes. Ahí se ven algunas de las, son tomas que tuvimos que llegar. Llegamos inmediatamente. Yo me vine ¿alguien ha recorrido la autopista México-Acapulco? No, bueno, pues la autopista pasando Chilpancingo es una autopista de 4 carriles sin ningún problema. Y el problema que pasó en autopista, uno de los problemas fue que se nos vino un derrumbe en el túnel. Es un túnel que se llama Agua de Obispo. Déjenme, ahorita va a salir la foto. Ahorita les voy a decir el túnel. Bueno, pues ahí se presentaron, tuvimos derrumbes, deslaves, montonal de situaciones que se presentaron. Aquí les puedo decir que hubo 158 equipos y operadores y todo, pero igual les hago la pregunta, ¿saben cuál era el problema ahí para resolverlo? A lo mejor no era muy grave. ¿Cuál era el problema para atacar la emergencia? Que esa maquinaria llegara. ¿Cómo entra la maquinaria? ¿Cómo podía pasar la maquinaria para empezar a quitar los derrumbes, empezar a quitar los árboles caídos, empezar a abrir camino? Eso era lo difícil. No, ya estando ahí como quiera, era mucho más rápido. Este punto es la carretera libre. Les dije que la autopista hubo un caído en el túnel Agua de Obispo, por lo tanto no se podía pasar ya hacia Acapulco. Y en la carretera libre se nos cayeron varios puentes antes de Chilpancingo y después de Chilpancingo, pero ahí no hay problema porque la autopista cubría la operación. Pero en el tramo entre Agua de Obispo, que hagan de cuenta que el túnel está en este lado, el túnel de la autopista, y está la carretera libre. Y en este tramo, este punto estaba cortado.
Entonces tuvimos que buscar cómo dar paso. Yo me acuerdo que mi jefe, y no lo digo en mal sentido, pero no son ingenieros, tienen poca experiencia pues, en esto, sobrevolaron toda la carretera. Entonces cuando yo estaba en Agua de Obispo y me vieron, oye, está destrozada la carretera, está en la fregada. ¿Sí? Nos llevó